Hola a todos, bienvenidos a Era Sapiente Student. Hoy nos sumergimos en los mitos históricos de este mundo donde vivimos. La historia de la radio desde la invención hasta la era digital. Los orígenes, el descubrimiento de las ondas electromagnéticas. La historia de la radio comienza en el siglo XIX, con los descubrimientos científicos sobre el electromagnetismo. En 1880, James Clerk Maxwell predijo la existencia de las ondas electromagnéticas, echoes diffuse. En 1887, Heinrich Hertz las demostró experimentalmente, sentando la base para la comunicación inalámbrica, aunque varios científicos contribuyeron a la creación de la radio. Guglielmo Marconi es considerado el inventor oficial. La invención de la radio a Guglielmo Marconi, en que Tesla creó la primera radio en 1895, logró enviar señales inalámbricas a más de 1 kilómetro. En 1901 realizó la primera transmisión transatlántica entre Inglaterra y Canadá, un hito revolucionario. Dato clave: Marconi recibió el Premio Nobel de Física en 1909 por su trabajo en la telegrafía inalámbrica. La era de la radio comercial en 1920 y 1940. En 1920, la estación KDKA de Pittsburgh, Estados Unidos, realizó la primera transmisión de radio pública, marcando el nacimiento de la radio comercial. La radio se convirtió rápidamente en un medio de comunicación masivo. Noticias, entretenimiento, novelas radiales y música llegaron a millones de hogares. Durante la Segunda Guerra Mundial, la radio jugó un papel crucial como herramienta de propaganda e información. La edad de oro de la radio en 1940 y 1950. Programas como La Guerra de los Mundos en 1938 y Orson Welles mostraron el poder emocional del medio. La radio era el centro de reunión familiar antes de que la televisión tomara protagonismo. En América Latina, florecieron estaciones culturales, religiosas y musicales que reflejaban la identidad de los pueblos. Sin transistores y portabilidad, en 1950 y 1970, el desarrollo del transistor revolucionó la tecnología. Las radios se hicieron portátiles y accesibles. Surgieron las estaciones de radio FM, con mejor calidad de sonido que la AM, especialmente para la música. La radio se convirtió en el acompañante diario en automóviles y lugares de trabajo. La radio en la era digital. En 1800 y 2000, la digitalización permitió la mejora del sonido, la automatización y la creación de nuevas formas de transmisión como la radio por satélite. Nacieron formatos especializados en rock, noticias 24 horas, programas deportivos, etc. A finales de los 90, Internet trajo la radio en línea, permitiendo emisiones globales sin necesidad de frecuencia. Sí, la radio hoy en streaming, podcast e inteligencia artificial actualmente. La radio convive con Spotify, Apple Music y podcasts, pero sigue siendo relevante. Se ha adaptado al consumo móvil y personalizado. Las emisoras usan ya para crear playlists automáticas, voces sintéticas de locutores y análisis de audiencia en tiempo real. Existen asistentes virtuales que recomiendan programas radiales basados en tus gustos. Conclusión: un medio en evolución constante. Desde los rudimentarios experimentos de Marconi hasta la integración con inteligencia artificial, la radio ha sabido adaptarse, transformarse y seguir conectando personas. Aunque el formato cambie, la esencia de la radio, comunicar, informar y entretener, sigue viva más allá de las frecuencias. La radio se utiliza hoy en día para comunicar, informar y entretener, sigue viva más allá de las frecuencias. La radio ahora su frecuencia es digital y se puede ver también en la televisión. ¿Qué opinas que la radio exista en estos días? Comparte este video, suscríbete y toca la campanita. En este canal, has descubierto algunos de los mitos de los orígenes de la humanidad desde el principio, más importantes en el pensamiento de estos pueblos de la humanidad en sus distintas etapas de la humanidad. Únete a nosotros a Era Sapiente Student, donde la historia cobra vida. Suscríbete y toca la campanita. Prepárate para un viaje por la historia única a través de las eras y describe cómo estos hombres y mujeres que cambiaron la forma y el pensamiento de cómo vemos este mundo donde vivimos.